Bueno, en esta segunda parte del tema, lo que vamos a hacer va a ser ver una serie de herramientas que ya utilizamos en lo que llama mecanizado, por eso lo llamáis técnicas de mecanizado, y que seguro que si trabajáis en un taller eléctrico pues vais a encontrar tarde o temprano. Vale, la primera de ellas, y una de las más simples, es la lima, ¿no? La lima es un elemento que nos sirve para quitar rebabas y virutas. Como vamos a mecanizar piezas metálicas, cuando mecanice una pieza metálica siempre se van a producir rebabas y virutas, ¿vale? Entonces nos va a hacer falta algún elemento que nos permita quitar esas rebabas y esas virutas, ¿vale? Cuando cerramos, cuando taladramos, hay un montón de operaciones que generan ese tipo de virutas. Esto tiene implicaciones también con el tema de seguridad, decía el otro día, cuando trabajamos en mecanizado con piezas metálicas, chapa además, hay que poner guantes siempre, porque esas virutas, hasta que las quitemos y dejemos la pieza bien, o la tapa bien, o lo que estemos mecanizando, nos vamos a poder cortar con mucha facilidad las manos, ¿vale? Entonces siempre en el trabajo con ese tipo de chapas, para manipularlas, guantes. Bueno, se trata de que la superficie quede lo más lisa posible. Es una herramienta manual. Seguro que todos en algún momento pues habéis visto una o habéis usado una. Bueno, las limas se caracterizan por lo que se llama el picado. El picado es el relieve que tiene la lima. La lima al final lo que es una pieza de acero que se le ha hecho una serie de ranuras, se le ha hecho un dibujo sobre la superficie y ese dibujo es el que mediante fricción yo utilizo para desbastar el material, ¿no?, que estoy alisando, las rebabas que estoy quitando. Vale, el picado puede ser sencillo, como esa que tenéis ahí a la izquierda. Esta sería una de picado sencillo, a 70 grados. O luego puedo tener el picado doble, que normalmente es uno de ellos a 45 y otro a 70. Vale. Al final el picado doble lo que da es un granulado, que es la más habitual, la que se suele utilizar ese picado doble. Da el efecto de un granulado, pues que es suficiente para poder desbastar el metal. Cuando son para metal, que son la mayoría de las que tenemos por aquí, es con lo que se trabaja, lleva esa pieza, esa lima lleva un tratamiento superficial del acero para que sea lógicamente más duro de lo que quiero desbastar. Porque si es más blanda la lima que lo que quiero desbastar, al final lo que voy a hacer es cargarme la lima. No voy a limar nada. Vale. Como muchas piezas manuales, pues tiene una parte más estrecha al final, que es donde le voy a poner el mango, que pone ahí. Esa parte estrecha se llama la espiga y luego tengo el cuerpo. Conviene no confundir la lima con esto de aquí. Esto realmente no es una lima, ¿vale? Y nosotros esto, salvo para, no sé, para una canaleta de plástico, no utilizaríamos nunca una escofina para nada. Una escofina es algo parecido a una lima, pero que se utiliza sobre todo con materiales blandos, con maderas, con plásticos, cosas por el estilo. Con metal nunca. Vale, se ve enseguida porque el picado que tiene es mucho más vasto, es mucho más grande en tamaño que el picado que tiene una lima. Vale, además está inclinado, es bastante a la vista, se ve bastante diferente. Luego creo que tengo una por ahí, os enseño las limas para que veáis. Y creo que hay una escofina o antes la había, vamos, para que podáis comparar. Otra característica que tienen es la sección transversal que tienen las limas, que nos permiten pues hacer diferentes tipos de trabajos con ellas. Con las redondas, por ejemplo, y con las de media caña, son las que utilizo en un cuadro cuando en la tapa tengo taladros redondos, porque me van a permitir limar sin estropear esa forma redonda que tiene, esa forma curva, mientras que cuando tengo elementos cuadrados, pues son mucho más convenientes la cuadrada y la triangular, para lo que son los vértices, para las esquinas. Veremos luego cómo cuando hacemos un taladro, dentro de una tapa de un cuadro, para meter un voltímetro, lo que hacemos es hacemos el hueco, ¿no?, cuadrado. Lo que hacemos son 3 taladros en las esquinas por la parte de dentro del cuadrado y luego lo que hago es meter la sierra de calar por ese taladro. Tienes un taladro donde quepa la hoja de la sierra de calar. Voy dando las 4 esquinas y luego siempre me va a quedar, los 4 lados, siempre me van a quedar las esquinas para limar, porque no me van a quedar perfectas, lógicamente. Ahí es donde metería la lima triangular o la lima cuadrada, que para eso van bastante bien. Y luego la lima plana, pues sobre todo para partes rectas, ¿no? Es donde la vamos a utilizar. Bueno, os pone la definición de lo que es el picado. Las limas escofinas, os da aquí un detalle también.
Y os dice lo que os estaba comentando, ¿no? Materiales blandos. Aquí os lo pone más que nada para que no lo confundáis y... Bueno, en una escofina, si la meto en metal, en cuanto dé la primera pasada ya me voy a dar cuenta que algo falla, ¿eh? No va a hacer falta más que una sola pasada para darme cuenta. Pero... El aserrado. Para serrar piezas tengo diferentes opciones. La más clásica, la sierra manual, es la que estamos utilizando aquí, con la canaleta, con el carril de los cuadros. Utilizamos lo que se llama una sierra de arco, lo que mucha gente conoce por Piker, supongo que sería alguna marca que dio el nombre, ¿no? Realmente eso es una sierra manual, una sierra de arco se suele llamar. De arco porque al final la cuchilla va puesta como si fuese la cuerda de un arco, ¿eh? Por eso recibe ese nombre. Tiene algún tipo de roscado, o sea que tenéis en la figura, lo tiene en la parte de atrás, para tensar lo que es la hoja. Para tensarla, más que para tensarla, para agarrarla, ¿no? Para que no se suelte de ahí. Aflojando esa rosca, las garras que tienen este lado de aquí, normalmente es la garra que tiene en la parte del mango, esta garra se desplaza hacia la izquierda y lo que deja es liberada la hoja, ¿no? Se puede cambiar la hoja, esa garra se desplaza hacia allí, la hoja se puede sacar y se puede poner otra. ¿En qué forma se pone la hoja de una sierra de arco? Siempre con la parte más perpendicular de la hoja, de los dientes, hacia adelante. ¿Vale? Tener en cuenta que en una sierra la parte que corta es la parte perpendicular a la dirección de la hoja. Si los dientes tienen esta forma, la parte que corta siempre es esta. La parte más perpendicular al eje de la sierra. ¿Vale? Esta parte de atrás está inclinada, pues para poder hacer el movimiento hacia atrás, retirar la sierra con facilidad. El movimiento de serraje, cuando yo sierro, siempre cuando muevo la sierra hacia adelante. ¿Vale? Hacia adelante sierro y hacia atrás está inclinado los dientes para poder hacer ese movimiento de deslizar la hoja hacia atrás con facilidad. Cuando utilizo una sierra de este tipo, una como esta de aquí, un pie más adelantado, el cuerpo lo más equilibrado posible, se coge por el mango, que esté en perpendicular, normalmente se pone una mano encima para guiarla, para que no se me incline, ¿vale? Y acompaño con la mano el corte, ¿vale? El corte, tener en cuenta que donde voy a hacer fuerza va a ser en el movimiento de avance. El retroceso simplemente es para liberar, para volver a dar otra pasada, ¿vale? Por tanto, ya os digo que el cuerpo esté equilibrado, un pie hacia adelante, otro hacia detrás, para poder... Normalmente la visual que me quede en la perpendicular para poder hacer un corte recto y adecuado, ¿vale? Normalmente cuando corto, cuando mecanizo, no suele haber vuelta atrás. Entonces hay que intentar hacerlo bien a la primera. Vale. Aquí tenéis algún ejemplo de lima. Os dejo ya para que vayáis pasando. Una de media caña y una, por ejemplo, plana. Aquí tenéis una que de picado sencillo. Y otra mucho más fina. Veis que también hay diferentes tipos de grano, ¿no? Igual que las lijas, de grano más fino, de grano más grueso. Cuanto más grueso sea el grano de la lima, pues más rápido voy a desbastar, pero más irregular me va a quedar la superficie. Cuando quiero rematar para que me quede perfectamente liso, me voy a una que tenga el grano, el picado muy muy finito, y me va a dar el acabado final. Seguimos con las sierras. Sierra de calar. Esta herramienta que se utiliza mucho para materiales como madera, también se utiliza con metales. Si la utilizamos, se utilizaría sobre todo para lo que es la tapa del cuadro, para hacer formas, sobre todo rectas. ¿Vale? Para hacer círculos no es adecuada la sierra de calar. En materiales blandos sí que se utiliza. Por ejemplo, la gente que trabaja con madera sí que utiliza una sierra de calar para hacer curvas. Con el metal es más complicado. Entonces aquí la utilizamos solo para tramos rectos. Si quiero hacer un recorrido curvo, tengo varias opciones. Si quiero hacer un taladro, ya veremos que tengo las coronas. Es una corona que va pegada, vamos, unida, atornillada a una broca. Con esa broca inicio el taladro en el centro y la corona luego te va a comer esa forma del círculo del diámetro que tú necesites. Normalmente vienen juegos de coronas de diferentes diámetros.
Y luego tengo también unas que vamos a ver, que son las brocas escalonadas, que son las que hoy en día se utilizan en casi todos los talleres. Es una broca que tiene forma cónica, con diferentes diámetros. Entonces yo en esa lo que hago es, aparte de marcar el centro, marco un círculo con el diámetro que yo quiero taladrar. Y meto la broca hasta la profundidad que necesite, hasta hacer el círculo del diámetro que quiera hacer. Esas además suelen venir bastante afiladas al principio sobre todo y cortan bastante bien. Con eso se hacen los taladros de un cuadro en muy poco tiempo. Bueno, la sierra de calar. Lo interesante en la sierra de calar es saber distinguir el tipo de hojas según el tipo de material. En general, quedaros como idea. Y vale también para la sierra de arco. Cuanto más blando sea el material que yo quiero cortar, más grandes van a ser los dientes. Y cuanto más duro sea el material, más pequeñitos van a ser los dientes. O sea que tenéis esta que se utiliza para materiales cerámicos, donde ahí en la fotocopia del libro allí no se ven ya ni los dientes siquiera, ¿no? Son tan finos que ni siquiera se pueden ver. La composición de la hoja y los tratamientos superficiales que lleva también ayudan a la dureza. Cuanto más duro sea el material que quiero cortar, más duro tiene que ser el metal que forma la hoja, lógicamente, para que aguante. Vale. Bueno, ahí os pone diferentes tipos. Veis los de madera que tienen el diente más grande, y metal y cerámico, pues el más pequeñito, ¿no? Bueno, características a tener en cuenta. La longitud de la hoja es importante según lo que yo quiera cortar. Aquí no va a ser una característica muy importante porque sobre todo vamos a cortar chapa. La chapa en diámetros de 2 milímetros como mucho. Entonces no nos hace falta una hoja que sea especialmente grande. Y luego la distancia entre dientes, que ya iría un poco en función del material, ¿no? Normalmente cuando se compran este tipo de hojas se pide por el material que quiero cortar. Dame una hoja para metal, una para madera. Un poco parecido a las brocas en ese sentido. Tamaño de los dientes, se da el número de dientes por pulgada, ¿vale? Teniendo en cuenta que una pulgada son 2,54 centímetros. Más aparatos que tenemos por ahí. La roedora. Cuando quiero hacer formas curvas ya un poco más grandes, es cuando utilizo esta herramienta, la roedora. La roedora es como si fuese una muela, en esta parte cilíndrica que tiene aquí, tiene una pequeña muela que lo que hace es desbastar, en este caso girando. ¿Vale? Con una roedora puedo hacer las formas que yo quiera. Esto sí que me da cierta libertad para hacer la forma que yo necesite sobre el metal. Aquí, por ejemplo, lo que están haciendo pues es está taladrando en la foto, ¿eh? Un taladro grande, pues seguramente para un conmutador rotativo, algún tipo de componente de ese tipo que son grandes. Ahí ir con una corona ya tan grande para metal no suele ser lo más cómodo. Entonces lo que se va es con ese tipo de herramienta, con una roedora. Los taladros hasta 3 centímetros, 4 forzando mucho, de coronas en metal se corta bien, a partir de ahí es incómodo. Entonces es más práctico eso. Eso si está bastante nueva la muela, está afilada, se come el metal en nada, ¿eh? Eso es... Tener en cuenta que con todo este tipo de herramientas, todas las que estamos comentando, hay que usar gafas de protección, obligatorio. Hay diferentes formatos. Aquí cuando taladremos en el taladro de columna os dejaré unas que tengo por aquí, ¿vale? Pero gafas de protección hay que utilizar siempre. ¿Por qué? Pues porque una viruta en un ojo te puede hacer una desgracia importante. Y porque es muy fácil que te salte una viruta. Es facilísimo. Basta además con 10 segundos que no lleves las gafas, ¿eh? Es que además las leyes de Murphy se cumplen casi siempre. Basta que no las lleves para que ese día llegue cuando te salta la viruta. Haciendo un taladro, no sé, con todo este tipo de herramientas, la roedora mismamente, sobre todo en metal además, va a sacar la viruta caliente muchas veces, que además del daño que te puede hacer por la propia viruta, te va a quemar el ojo, ¿vale? Entonces, gafas, muy importante. Hemos tenido algún alumno en prácticas hace muchos años que el primer día de llegar a la empresa, lo primero que hizo fue coger una radial, mandaron rematar una pieza que había allí metálica y según la cogió, no estuvo ni 5 minutos. Viruta en el ojo y para el centro de salud. Tuvo suerte que no fue nada, que bueno,
Luego es una incomodidad, como tengas que curar un ojo, que si pomada antiséptica, luego tienes que echar pomada de esta con antibiótico, todo el día dándole que te pego en el ojo, que no es lo más cómodo del mundo tampoco, duele bastante también, produce dolor, así que no... La solución, poner las gafas y así evito el problema de raíz. Bueno, el taladro, esta sí que la vais a usar entre el módulo de Ricardo y el mío, a ver si lo utilizamos todos, al menos una vez en el año, para que sepáis usarlo. Esta es una herramienta que el electricista utiliza muchísimo, para muchas cosas. Ya en obra, ya no os digo solo en el taller, sino sobre todo en obra. El taladro de mano es más de obra. Bueno, el taladro. ¿Todos habéis utilizado alguna vez un taladro? ¿Quién no ha utilizado un taladro? Levantar la mano sin tener ninguna vergüenza, que no hay por qué. No me creo que sea solo tú, Daniel. O sea, sabemos que tenemos una persona aquí que es sincera. ¿Todos habéis utilizado un taladro? ¿No utilizaste un taladro? Estarás cansado ya de utilizar el taladro. Bueno, así todo lo aprenderemos a utilizar bien. Que luego cuando nos ponemos en la práctica, algunos lo habéis utilizado, pero tampoco tiene ninguna complicación un taladro, es una cosa muy sencilla, pero bueno, hay que saber utilizarlo bien. Tenemos dos tipos de taladro. El de mano, que es el que seguramente todos habréis utilizado, aunque algunos seguro que utilizasteis el de columna también, ¿vale? Este es el típico, pues que utilizamos para las chapuzas caseras y demás. Que utiliza un electricista es el mismo taladro, normalmente se utilizan taladros con una mejor construcción, con una mejor calidad, para que te aguanten el tute que les vas a meter en el trabajo de obra. Marcas por ahí, ¿no? Esta Makita, esta Hilti, varias marcas que las vais a ver en muchos de los instaladores y de la gente que está trabajando por ahí, porque realmente son herramientas de una calidad que no te van a dejar tirado. Hoy en día es muy habitual tener taladros de los de baterías, que es mucho más cómodo, ¿vale? Tienen la pega que tienes que tener siempre un montón de baterías y tienes que tenerlas cargadas. Como vais a trabajar mucho, tienes que tener cada día la prudencia de dejar las baterías cargando, recogerlas por la mañana en el taller, cargarlas. Y si no, el taladro tradicional de cable, ¿no? El de columna es el que tenemos sobre todo en los talleres, que es fijo, nos da muchas más posibilidades, es para trabajar con mayor precisión porque tiene una mordaza en la parte inferior donde puedo sujetar la pieza, donde puedo, bueno, trabajar con otra disposición. Ahí tenéis el taladro de columna, la pinta que tiene uno, ¿no? Un taladro de columna. Normalmente tienen una serie de ajustes para lo que es la mordaza, para ponerlo en la posición que queramos, que es esto que tiene aquí en la parte inferior, ¿vale? Lo que llama la mesa, que es donde sujeto. Y luego tienen, bueno, el portabrocas, que es similar muchas veces a lo que es un taladro de mano, y esta rueda de aquí es lo que utilizo para poder hacer el movimiento de subida y bajada de la broca, ¿no? Cuando está en funcionamiento. Lo utilizaremos, lo tenemos ahí a la entrada del taller, ya estáis cansados de verlo y en un momento u otro lo utilizaremos para que veáis cómo va. Importante esto que nos dice aquí el libro. Siempre se tiene que utilizar una broca de dureza acorde al material que se quiere taladrar. Igual que en la sierra de calar, tengo que saber primero qué es lo que quiero hacer con ese taladro. Y en función del material que yo voy a taladrar, tengo que escoger la broca adecuada. ¿Cuál es el otro criterio de la broca? Como es ya muy lógico, el diámetro. Según el diámetro del taladro que yo quiera hacer, tengo que escoger el diámetro de la broca. Normalmente las brocas vienen por milímetros y se da el diámetro en milímetros, al menos aquí en Europa. ¿Vale? Es lo habitual. Cuando hacemos, por ejemplo, un taladro en la pared, típico taladro sobreenlucido que mete un taco. Si utilizo un taco de 8, broca de 8. Si utilizo un taco de 5, broca de 5. Ahí es muy fácil porque es mirar todos los tacos, suelen venir con un numerín. Miras el numerín del taco y con eso coges la broca, el calibre que necesites. Vale. Tipos de broca. Ahí os da toda la gama o la más habitual. El HSS, esas siglas que significan que es una broca de tipo helicoidal, al final la broca lo que tiene es una hélice, que es lo que al girar produce ese efecto de taladrado, ¿no? De sacar, poder comer primero el material y luego sacarlo hacia afuera.
a medida que va girando. Tenemos la laminada, que es la más barata, la menos dura. Se utiliza para metales y plásticos en los que no se requiere gran precisión. Son las más habituales. HSS rectificada, mayor precisión y mayor duración, se emplea para todo tipo de metales. Bueno, una cosa a decir de las laminadas. Si me voy a un metal que sea un poco duro, normalmente la laminada me va a romper. ¿Vale? Las brocas, cuando estoy taladrando en metal, si es mucho el grosor que quiero taladrar, tengo que lubricar ese taladro. Porque las brocas se calientan, sobre todo estas que son más baratas, y se rompen enseguida. Una broca que se rompa y salga disparada te puede hacer daño también, ¿eh? Pero bueno, aparte de eso es porque te vas a empezar a taladrar, vas a empezar a cargarte una broca, otra broca, y tampoco es plan. Una broca que se rompe, en mecánica allí normalmente la reutilizan. Si rompe un cacho pequeño, lo que hacen es meterla en el esmeril y le vuelven a hacer la punta en el ángulo que tienen que hacérselo y la vuelven a reutilizar. No se debería, pero funcionan bien igual, así reutilizadas. Luego tengo la rectificada, que duran un poco más. Estas lo que tienen es mayor dureza. Esas en general te sirven para cualquier tipo de metal, incluso aceros ya de tipo estructural también. Nosotros el material que trabajamos sobre todo aquí en los cuadros es acero galvanizado, que es un acero bastante blando. Se taladra bastante fácil, no tiene... Luego tenemos las de titanio rectificada. Ahí nos vamos ya a una composición de un metal mucho más duro y con un proceso de rectificación, que es un proceso superficial que lo que hace es darle mayor dureza. Y luego tendría la de cobalto rectificada, que están recubiertas con una aleación de cobalto y que son las de mejor calidad. Lo que hacen realmente es dopar el acero en superficie para que penetren átomos de cobalto en la estructura del acero. Proceso lento, es un tratamiento que se le da, y al final el resultado es que en la superficie es un acero de una dureza bastante considerable. Esto es lo que utilizas cuando tienes que ir a un acero ya que sea muy duro, pero bueno, en nuestro caso nos vamos a mover sobre todo, o vamos a trabajar con las dos primeras, ¿vale? Porque ya os digo que lo que mecanizamos en un taller eléctrico no es de gran dureza. Venga, ahí tenéis cómo es una broca de las de metal. Se caracteriza por el diámetro. Normalmente ese número en milímetros del diámetro aparece grabado en la parte de atrás de la broca. La longitud que tengo de corte, que es la longitud de la hélice, y luego el ángulo de la punta, ¿no? Que es lo que llamáis ángulo de la hélice, lo característico de una broca. Bueno, ahí tenéis una caja con un juego de brocas. Tenemos las brocas de corona, que es la que os comentaba antes. Esas son las que se utilizan, nosotros las utilizaremos para los agujeros de la tapa del cuadro. Lo que llevan es una broca de metal en la parte central, con un soporte que es donde voy a fijar la corona. Normalmente la pieza central es única y viene con un juego de diferentes diámetros que yo puedo quitar y poner para el tamaño que necesite. Vale, estas conviene cuando se esté taladrando, ya os digo, lubricar, echar un poco de taladrina o algo, lubricar un poco la superficie para que entre mejor. La broca que os decía antes escalonada, con esa hay que tener cuidado de no pasarse porque es muy fácil hacer un diámetro más grande de lo que necesita. Porque comen el metal, sobre todo la tapa del cuadro, la comen como si fuese papel. Ahí lo que hay que hacer es, aparte de la cruz que hacemos para un taladro normal, por ejemplo con la corona, con poner una cruz en el centro me vale. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, la corona en el cuadro, lo que hago es, marco la cruz, con el granete le hago una pequeña punción, con una broca fina de metal, una broca de 3 o de 4, hago un taladro pequeñito y entonces ya con la corona, en ese taladro voy con la broca de la corona para hacer el taladro. De esa manera me va a quedar justo en la posición que yo necesite. Con esta de aquí, el golpe con el granete igual, la marca con la cruz y además tengo que dibujar un círculo con el diámetro que yo quiero taladrar. Porque la visual que yo voy a tener para saber cuándo acabé es ese círculo que yo dibujé sobre la superficie. Cuando la corona cuando la broca alcance el círculo es que ya conseguí el diámetro que necesito. Vale, una cosa del taladro que no sé si lo pone por aquí, pero importante. Tipos de brocas que tengo. Porque estos como electricistas las vais a utilizar seguro, en obra muchísimo.
Dos tipos principales de las que nosotros vamos a utilizar. Tengo las de metal, que es la que nos describe aquí en el libro. ¿Vale? Esto es una broca de metal. Luego tengo las brocas para materiales de construcción. ¿Qué me refiero con materiales de construcción? Cemento, ladrillo, hormigón, todo ese tipo de materiales de construcción llevan una broca distinta. Esas brocas se distinguen de manera muy fácil por la forma que tienen en la punta. Esas brocas tienen en la parte de delante una pequeña pala, ¿vale? Es como si tuviesen dos pequeñas aletas. Aquí tendría la parte de la broca, el cilindro de la broca, y tiene esa pequeña pala en la parte de la cabeza. ¿Vale? Esas brocas son las que se utilizan con materiales de construcción. Distinguirlas porque si metéis esto en metal vais a hacer una desgracia. Si metéis para taladrar un material de construcción una broca de metal, pues podéis echar la vida y no conseguís nada. Bueno, si os empeñáis, como todo, porque todos somos muy burros cuando nos ponemos, puede que llegues a hacer un taladro, pero vas a dejar tus fuerzas, vas a dejar mucho tiempo para nada. Estas brocas se utilizan, además se combinan con una característica que tiene el taladro, no los taladros de mano estoy hablando ahora, que es el modo de trabajo, ¿vale? Los taladros tienen dos modos, que son el modo taladro normal, que normalmente en todos los taladros de mano lo que os dibuja es una broca, en ese modo, os dibuja una broca para indicar ese modo. Y luego tiene el segundo modo, que es el modo percusión. Modo percusión os suele dibujar así de manera simplificada un martillo. ¿Vale? Aquí había una foto donde salía esa... Es esto de aquí. ¿Vale? Os lo cuenta el libro por aquí. Tenéis un cuadro donde... ¿Vale? Tiene una palanca que se pone en dos posiciones. Modo taladro, modo percusión. Cuando yo voy a taladrar en un material de construcción tengo que ponerlo en modo percusión. En cualquier otro caso, con cualquier otro tipo de broca, en modo taladro. ¿Qué hace el modo percusión? Que aparte de girar, la broca tiene un movimiento longitudinal de percusión. Está golpeando a la vez que gira. ¿Por qué golpea? Pues porque es una manera de ir rompiendo la estructura del material de construcción. Va a poder taladrar mucho más fácilmente. La broca por eso tiene la pala también, esa pequeña pala en el inicio, porque con la percusión le ayuda a ir rompiendo el material. ¿Vale? Y con eso vais a poder taladrar incluso materiales de construcción muy duros con cierta facilidad. ¿Vale? Entonces recordarlo. Si quiero taladrar en un material de construcción, dos cosas que tengo que tener siempre presentes. La broca que se llama de vidia, que son esas brocas para materiales de construcción, y el taladro en modo percusión. ¿Vale? Hay un segundo ajuste que tiene, que también hay que tener cuidado, porque a veces me puede dar algún problema si alguien más que yo ha utilizado el taladro, que es el sentido de giro. ¿Vale? Para taladrar, lo que es el hélice de las brocas viene en el sentido de giro a derechas, en el sentido normal, en el sentido de apretar. ¿Vale? Sentido en el que apretáis un tarro es el sentido normalmente que se utiliza de apretar los tornillos, en el sentido en el que giran las brocas, todo va en ese sentido. Es lo que se llama giro a derechas o sentido horario. Las agujas del reloj giran en el mismo sentido. ¿Vale? Normalmente los taladros tienen también una palanquita que la puedes poner para girar a derechas o para girar a izquierdas. ¿Por qué tiene ese doble sentido? Bueno, porque el taladro, si tiene velocidad regulable, lo puedo utilizar para atornillar también. Si lo pongo en giro a derechas, atornillo, y si lo pongo en giro a izquierdas, desatornillo, ¿no? Desaprieto. Puede servirme también si una broca se me queda atascada para sacarla con más facilidad. Le pongo el giro a izquierdas y tiro del taladro y suele salir un poquito más fácil. ¿Vale? Pero esto mirarlo porque a veces si tengo el giro mal y me pongo a taladrar tampoco voy a estar dando y me voy a dar cuenta enseguida que algo falla. ¿Vale? Entonces, ojo con esto. Sé que son cosas muy obvias para quien lo haya utilizado, pero bueno, si no lo has utilizado nunca, esto te va a ahorrar, si piensas en esos detalles, te va a ahorrar bastante tiempo
y pasar un mal rato taladrando sin conseguir nada, que es bastante desesperante. Cosas que a veces hay que hacer, esto ya menos, pero a veces en el taller eléctrico hay que hacer algún tipo de rosca. ¿Por qué? Pues a lo mejor me interesa, no sé, taladrar o fijar sobre una chapa un variador de frecuencia y quiero hacerlo con un tornillo convencional en vez de con un remache. Entonces lo que hace, si tengo una chapa que sea por lo menos de 3 milímetros, si es una chapa de 2 no me merece la pena. Pero una chapa de 3 milímetros o más se puede hacer una rosca y meter un tornillo normal. ¿Sabéis lo que es un tornillo, no? Tornillo, bueno, seguro que todos pensáis que lo sabéis, pero alguno igual no lo sabe. Tornillo son estas piezas cilíndricas que tienen un roscado en forma de hélice, ¿vale? Eso es un tornillo. Normalmente los tornillos se utilizan con metal. Pueden ser con plásticos o con otros materiales, pero normalmente es metal sobre metal. Los tornillos a veces se asocian también a una tuerca, ¿no? Para poder hacer un apriete. Bueno, y luego tengo esto, que es lo que todos al final tenemos en casa, que lo utilizamos aquí también, que eso no es un tornillo, ¿cómo se llama eso? Eso es un tirafondos, ¿vale? Tornillo, tirafondo. ¿Vale? Y de estos hay un tipo que sí que se puede utilizar, que es como una cosa entre los dos, es un poquito más grueso, un poquito más uniforme en cuanto a sección en toda su longitud, y tiene la hélice, que al final sobresale aquí, ¿no? La hélice es como un perfil que sobresale del cilindro, lo tiene como mucho más acentuado y muchos más juntos. Esos son los tirafondos que se utilizan para chapa, para metal, ¿vale? Esto se llama, aunque suene un poco contradictorio, se suele llamar tornillo rosca chapa, ¿vale? Tornillo rosca chapa o un rosca chapa a secas. Eso es lo que utilizo para atornillar directamente sobre metal. Igual que con un tirafondos, atornillo sobre un plástico, sobre una madera directamente, con un rosca chapa hago lo mismo sobre metal. Por ejemplo, las mesas que tenéis ahí, las tomas de corriente están puestas con rosca chapa. Se hace un taladro en el perfil de acero, taladro un pelín más pequeño que el rosca chapa y directamente con el taladro, con el rosca chapa para adentro y suelen quedar bastante bien fijados. Es una fijación que me permite fijar lo que sea sobre una chapa, sobre acero, ¿vale? Sobre metal. Acostumbraros a esa terminología porque esto, el problema que tenemos es que coloquialmente al tirafondo le llamamos tornillo, pero bueno, realmente no es un tornillo, ¿vale? Es un tirafondo. Conviene distinguirlo porque en un taller de mecanizado de cuadros eléctricos sí que vamos a utilizar tornillos y en electricidad se utilizan tirafondos también para fijar cosas. Los dos se utilizan. Bueno, el roscado consiste en mecanizar la rosca dentro de una chapa metálica normalmente para poder meter un tornillo, ¿vale? Y eso se hace en 3 fases. Se utiliza lo que se llama un juego de machos de roscar. Juego de machos de roscar son una serie de piezas de acero que se van atornillando, se van girando sobre un taladro que he hecho previamente y que me van a ir dando la forma de la hélice. Al final esas piezas lo que tienen es la hélice que yo quiero hacer en 3 profundidades distintas. Empiezo por un primer macho de roscar que tiene un dibujo muy ligero para ir marcando el interior de ese taladro que yo quiero roscar. Luego paso el segundo que tiene el dibujo un poco más marcado y paso últimamente el tercero que ya me da la profundidad de la rosca que yo necesito para luego meter el tornillo. Vale, esto conviene hacerlo, bueno, hay que ser fino, hay que hacerlo muy en perpendicular para que la rosca no se me vicie, pero bueno, es hacer un taladro y luego pasar por orden los 3 machos de roscar. Primero el que tiene menos dibujo, luego el intermedio y finalmente el que tiene el dibujo ya completo. Se utiliza lo que se llama un bandeador, que es este elemento de aquí, ¿vale? Utiliza un bandeador.
Esto normalmente se hace a mano, porque no lo puedo hacer con un taladro, no lo puedo hacer rápido. Tengo que ir haciéndolo con cuidado. Os cuenta ahí el libro todo lo que os estoy contando. El primer macho inicia la rosca, tiene poco diámetro. El segundo elimina la mayoría del material de la rosca, tiene un diámetro intermedio. Y luego finalmente el que me remata la tarea, que es el que tiene todo el dibujo ya, ¿no? Ahí tenéis otro tipo de bandeador. Se coge el macho y se iría pasando alternativamente. Más tareas de mecanizado. El punzonado. Cuando yo tengo una forma que ya no es cilíndrica, en un componente del cuadro, a veces es mucho mejor utilizar esto, el punzonado. El punzonado consiste en una matriz con la forma que yo quiero recortar. Se atornilla con una pieza que me la sujeta por la parte contraria. Lo que tengo que hacer primero es un taladro dentro del cuadro, porque bueno, fijaros cómo es el matriz y el punzón, ¿no? La matriz y el punzón. Tiene un roscado, la matriz va enroscada sobre el punzón, y entonces al girar el punzón, lo que hace es que la matriz avanza por la rosca, va apretando el metal que tienen en medio, y se metería en medio justo lo que yo quiero mecanizar, ¿no? Justo en medio de los dos. Bueno, entre el punzón y la matriz. De tal manera que llega un momento en el que el metal, la pieza de metal que está en medio, se rompe completamente y me deja la forma que tenga la matriz. Como si cojo una masa de hacer galletas y con un vaso hago la forma de una galleta. Con vaso, con un molde o con lo que sea, exactamente lo mismo. Es un molde con la forma que yo quiero. Hago un taladro en el cuadro. Por un lado de la chapa meto la matriz, por otro el punzón. Hago girar el punzón, que puedo hacerlo girar con un taladro, mismamente o manualmente. Y al final lo que hace es cortar con esa forma que tiene la matriz el metal. Entonces se utiliza pues cuando tengo formas pues diferentes del círculo, ¿no? Que tienen que tener una serie de, no sé, de formas muy concretas. Vale, y tenéis algunos ejemplos, ¿no? De formas que se harían con un punzón. Las tengo de tipo hidráulico, las tengo de tipo manual, que se llama también sacabocados. Ahí tenéis diferentes tipos de punzonadoras. Y otra tarea también que se hace mucho en los cuadros es el remachado. ¿Vale? En los cuadros que nosotros tenemos aquí en el taller, la fijación de elementos normalmente lo hacemos con tuerca-tornillo. Pero no porque sea lo más cómodo, lo hacemos así porque nos permite en un momento dado modificar la disposición del cuadro. Como es un cuadro didáctico, podemos quitar una canaleta, podemos cambiar sin mucho destrozo. En un cuadro que va a salir para mercado, para poner en un sitio, normalmente lo que se hace es remachar lo que es la canaleta y lo que es el carrildín a la chapa del fondo del cuadro. Bueno, el remachado, los remaches tienen esta forma que tenéis aquí. Se llama remachados, dice, la unión de dos o más piezas que pueden ser de materiales diversos por medio de un remache. Normalmente se utiliza para unir chapas, elementos que tienen forma de chapa, ¿no? No necesariamente chapas, pero que tengan forma de chapa, es decir, que tengan un grosor fino. El remache consta de un cuerpo cilíndrico, también llamado espárrago, y una cabeza en uno de los extremos. ¿Vale? Lo que se hace es que, bueno, básicamente, por decirlo de manera muy rápida, mediante una herramienta yo lo que hago es tirar de esta pieza hacia allá, y entonces la parte que yo meto hacia dentro del remache, esta de aquí se deforma y me queda como la otra, ¿no? Se deforma esta bola que tiene aquí, al ir hacia adentro me deforma el metal y me deja la pieza muy similar por los dos lados, ¿vale? Eso es lo que hace un remache. Al final lo que hace es agarrarme las chapas que yo ponga en medio, lo que quiera agarrar en medio me queda agarrado ahí. Vale, no necesito acceder por los dos lados, puedo hacerlo desde un solo lado, es la gracia que tiene el remachado. Si queréis fijar, por ejemplo, un carrildín a un cuadro de los que tenemos ahí metálicos, yo trabajo desde la superficie del cuadro, no necesito, el remache lo meto por delante y el remachado lo hago por delante, ¿vale? Y esa pieza que se dobla es lo que me va a quedar por detrás. Ahí tenéis cómo quedaría, ¿no? El remache entero, y cuando pliega hacia adentro lo que hace es doblar el cuerpo del remache de tal manera que me sujeta esa pieza de ahí. ¿Vale?
Hay remachadoras para utilizar con taladro, hay remachadoras manuales. Bueno, de esto hay muchos tipos, ¿vale? Y tenéis algunas. Una remachadora de palanca, una extensora, una oleoneumática. Las hay incluso accesorios para poner en el taladro que te hacen el mismo efecto. La típica manual con diferentes boquillas para diferentes diámetros. La boquilla va con la espiga, ¿no? Según el diámetro que tenga la espiga del remache, así tengo que coger la boquilla de la remachadora. Y luego, sistema tradicional. Mira, el roscachapa más adelante os aparecía aquí. Que es el atornillado, ¿no? Tornillo más tuerca o tornillo roscachapa, los dos más utilizados para uniones con metales. Normalmente el atornillo y el tuerca va acompañado de arandela muchas veces y también de las arandelas que se llaman antirretorno, ¿vale? Para que no se me afloje la unión. Ya sabéis, ya os dije que las uniones atornilladas aflojan todas, ¿vale? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Un comentario sobre el taladro. Uno esa lectura para comprar taladro, normalmente no siempre lo vas a conseguir con el modo martillo o percusión. Vale mucho fijarse en eso, ¿no? También tiene ratchet, hay taladros con ratchet que regulan la intensidad, la fuerza del dedo, para que no te pasen. Es importante ese apunte que haces al lado, es interesante. Para el trabajo de un electricista, si vais a comprar un taladro, dos cosas que tiene que tener muy importantes. El modo percusión, porque vais a tener que hacer muchos taladros en materiales de construcción, os es imprescindible. Y que sea de velocidad regulable, yo diría que es también casi imprescindible, porque os va a servir también para atornillar y para desatornillar, sobre todo. Tema de la velocidad de los taladros, también tiene su miga, ¿eh? Un taladro, cuanto más fina es la broca, cuanto menor diámetro tiene la broca, más velocidad le tengo que dar. Y cuanto más gruesa es la broca, al revés, menos velocidad le tengo que dar, para poder taladrar bien. ¿Vale? Broca gruesa, velocidad lenta. Broca fina, velocidad rápida. Normalmente lo que traen es una rosca giratoria que te permite de manera continua ir girando y poniendo la velocidad. La velocidad va asociada también muchas veces a la profundidad con la que tú aprietes el gatillo del taladro. Te va a dar más o menos velocidad. Suelen venir luego también, que no lo comentamos, con un mango que se pone en la parte de adelante, que cuando estoy con materiales de construcción suele ser bastante útil para poder sujetar bien el taladro. Vale. Ojo con el uso de los taladros en obra. El taladro hay que utilizarlo en perpendicular y hay que utilizarlo al igual que decíamos antes con la sierra, con una posición del cuerpo que sea equilibrada. Sobre todo si estáis en una escalera. Taladrar en una escalera hay que hacerlo con mucho cuidado. Es decir, tenéis que buscar una altura, primero una escalera que sea adecuada para poder llegar a la altura que necesitáis. Taladrado nunca lo debo de hacer por encima yo diría de la barbilla o de la cabeza. Porque todo lo que sea subir por encima de la cabeza voy a estar desequilibrado trabajando seguro. Aparte que no lo voy a poder hacer bien, porque no estoy viendo. Lo suyo sería que lo hiciese a esta altura, ¿vale? Altura o a la altura de la vista. Es una altura en la que yo voy a poder fuerza, voy a poder empujar el taladro de manera adecuada, voy a poder sostenerlo de manera equilibrada y sobre todo no me voy a caer. Pasó, lo cuento todos los años la misma anécdota, pero es que pasó y es real. Uno de los primeros años que era yo tutor de prácticas en empresa, me llaman de la empresa que el alumno se nos ha caído de una escalera. Vaya por Dios. ¿Se ha mancado mucho? No, solo retorció una muñeca porque cayó y apoyó. Al apoyar, retorció la muñeca, tiene un esguince y nada, cuestión de unos días de estar con una venda y afortunadamente no pasó nada. Una escalera, caída de escalera, puedes desde no hacerte nada hasta matarte y todo lo que haya por el medio. ¿Vale? Luego cuando vino a la tutoría al chaval le pregunté, bueno, la empresa hizo un informe y tal, de cómo, bueno, lo típico, ¿no? Tienes que, para el tema de accidentes laborales, tienes que aportar la homologación de la escalera, un informe de la empresa de cómo se produjo el accidente y tal. Y bueno,
lo típico, el papeleo. Cuando viene me pregunto, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, no, es que me mandaron a hacer un taladro. Estaba en una empresa que estaba poniendo sensores de presencia de estos para una alarma de seguridad. Y entonces el oficial me dijo, él estaba poniéndolos y me dice, ahora vas a poner tú y venga, súbete ahí y ponlo, marca lo más alto que puedas. Y el chaval cogió, se subió a la escalera, sacó el lápiz, llegó a lo más alto que podía de la escalera, se puso de puntillas, se apoyó en la pared, se estiró y marcó allí para hacer el taladro. Claro, con el lápiz, sin problema. En cuanto cogió el taladro, va a ser un taladro de estos grande, bastante voluminoso. Claro, se puso de puntas en la escalera, cogió el taladro, se puso a hacer y según tal, para atrás. Claro, el peso del taladro y la postura te vence completamente. Era un accidente perfectamente evitable. Claro, luego el oficial le dijo, joder, te dije lo más alto que puedas para no matarte. No puedes taladrar aquí arriba. Y ahora me diréis, yo he visto que taladra ahí arriba, vale, pero no es lo que se debería de hacer. Todos somos muy fuertes y bueno, yo no, pero vosotros sobre todo que sois jóvenes, os vais a sentir que estáis fuertes y tal, que podéis hacer, pero hay limitaciones, tenemos todos limitaciones. Taladro, hacerlo siempre en una posición que sea cómoda, que estéis equilibrados, que podáis hacer fuerza de manera adecuada. De esa manera el taladro va a ser perpendicular, lo vais a hacer sin caeros, etcétera, etcétera. Vale, son cosas que pasa al utilizar un taladro. El taladro, cuando dejéis de utilizarlo o cuando lo vais a posar, si podéis, desenchufarlo, ¿vale? O si tiene algún tipo de seguro, que algunos lo tienen, ponérselo, ¿vale? Para no... Más peligroso con otro tipo de herramientas eso que con el taladro, pero bueno, hay que tener cuidado también con eso. Cuando lo cogéis, por dónde lo cogéis, ¿vale? Bueno, como todos habéis utilizado el taladro, pues un día nos dedicaremos, cogeremos el taladro y iremos pasando todos a hacer taladro sobre chapa, un taladro sobre ladrillo, bueno, diferentes materiales para que veáis cómo va, poco para que cojáis el tacto del taladro y cómo se hace. Vale. ¿Cuántos de aquí no habéis utilizado nunca una radial? Levantad la mano, por favor. Vale. Radial me parece que con Ricardo os va a enseñar a utilizarla. Vale. Esa herramienta, la radial, sí que es peligrosa. Esa hay que utilizarla con mucho cuidado. Tiene bastante más peligro que un taladro. Pero bueno, os enseñará él a utilizarla y aquí en lo nuestro a veces se utiliza pues para rematar. La radial es una herramienta, no es de las que nos sale aquí en el libro, precisamente porque no es de mucha utilización. Se puede utilizar desde para cortar chapa, que se utiliza muchas veces, para cortar lo que pinte, porque yo ya he visto con radial cortar de todo, desde materiales cerámicos, desde baldosa hasta metal, plástico, bueno, el plástico se lo come como papel. Se utiliza también como elemento para pulir, para rematar, para quitar rebabas, a veces se utiliza también. La radial... La radial es una herramienta que tiene un disco que gira. Mira, es parecida físicamente como la forma que tiene a la roedora que nos mostraba aquí. Bueno, se parece ligeramente. Es esto. Aquí sobre la parte que gira tiene esta misma forma, así forma de L. Tiene un disco, bueno, luego tiene aquí una carcasa de protección, todo por encima del disco de forma circular, semicircular. ¿Vale? Y eso lo que te hace es girar. Los discos tienen diferentes formas, los hay que son más de corte, los hay que son más para pulir. Y bueno, con el disco lo puedes hacer todo eso. Vale, aquí no nos sale porque no es... En un taller la radial, en un taller de este tipo, no es lo que más se utiliza. Vale, pero en obras se utiliza mucho, es también bastante útil. Yo diría que detrás del taladro, quizás es de las herramientas que en un momento dado más te puede ayudar a rematar algo. Se utilizan, por ejemplo, hay gente que las utiliza para rozar en el ladrillo. Cuando estás poniendo tubo,
Tú llegas a la vivienda y cuando están las paredes mondas y lirondas de ladrillo es cuando va a llegar el electricista a poner el tubo. Marcas primero con tiza o con lo que tengas por dónde vas a tirar y luego pues a veces con la radial en ciertas zonas haces hueco para ponerlo, ¿no? Otras veces pues con el taladro también puedes hacer para fijar con una brida, sobre todo en techos. El ladrillo este que hay de techo es lo que se suele hacer. Metes un par de taladros, el tubo, la brida y lo dejas sujeto. Y luego ya es cuando vienen los albañiles, los que hacen el enlucido y echan el mortero en las paredes y demás y ya te cubren todo con lo de ellos. Luego en la siguiente fase ya es cuando toca ir al electricista, todas las cajas de derivación, a vaciar todo el yeso y todo lo que tienen dentro, que es mucho. Normalmente las suele hacer el electricista, sí. Las hacen, hay albañiles que las hacen también, pero lo normal es que el electricista marque y lo ponga. Porque si te vas a fiar de cómo te va a poner el albañil el tubo, yo creo que es la fase más complicada de una instalación, poner el tubo bien. Porque si lo pones mal, es que vas a condicionar todo, te vas a estar, con perdón de la expresión, puteando a ti mismo en el futuro. Pero tienes que intentar que queden recorridos que no queden muchos codos para poder pasar el cable fácil. Luego, ¿qué pasa en las obras? Que el que pone el enlucido y tal muchas veces te lo estropean, te lo hunden, bueno, te hacen trastadas, ¿no? Como en todos los... O los de la calefacción, meten un tubo de calefacción y cuando están soldando para unir dos tubos o tal, te lo queman el tubo tuyo y cosas así. Eso suele pasar. Bueno, por herramientas, por hoy lo vamos a dejar aquí. Nos queda para acabar simplemente los procesos de mecanizado. Vale. Este tema, igual que el primero, este es de lectura y luego esa herramienta la vamos a ir utilizando en momentos puntuales a lo largo del curso. Vale. Los procesos que veremos el próximo día, veréis que son todos de puro sentido común. Os dice qué pasos tengo que seguir para hacer una determinada tarea. Si algo tenéis que aprender vosotros aquí, y en cualquier ciclo que sea de FP, que sea de algo sobre todo técnico, yo diría que en cualquiera, todos los trabajos consisten en procedimientos, en qué pasos sigo para hacer una determinada tarea. Al final es lo que tenéis que recordar. Y bueno, hacerla para que luego fijar todo eso en la memoria, ¿no? Y sobre todo en la memoria muscular, de cómo tengo que hacer las cosas. Es como lo de cortar cable que parece una chorrada o pelarlo. Yo cuando estoy aprendiendo a hacerlo genero una memoria muscular que luego lo hago de manera casi automática, no tengo que pensar cómo pelo un cable. Pues los procedimientos de trabajo es lo mismo. Tengo que desarrollar una serie de pasos que luego los puedo hacer de una manera sencilla, sin tener que andar consultando el libro, claro, ni consultando una chuleta. Pero bueno, veréis que son todos de sentido común, que una vez que los vais viendo en orden es lo lógico. ¿Vale? Pensar que para cualquier cosa que vosotros vayáis a hacer, hay gente que lo ha estado haciendo muchos años, desde hace mucho tiempo. Entonces, todo está, iba a decir la frase de todo está inventado. No, no todo está inventado, pero casi. Cuando vas a hacer una instalación eléctrica o vas a montar un cuadro eléctrico, pues ya se han montado millones de cuadros, se han hecho millones de viviendas antes de que llegues tú. La manera en la que los han hecho antes que tú lo hacen es importante saberla y tiene una parte positiva y una parte negativa, que es que vas a poder aprender de gente que ya lo hace y vas a aprender la manera de hacerlo bien. La parte negativa es que no es un trabajo muchas veces muy creativo, porque tienes que hacer las cosas de una manera, el margen de creatividad está limitado. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a coger los tableros, la caja y nos ponemos a trabajar.